gobierno, al final nos perdemos en protocolos, en documentos, en instancias de no sé qué y nos olvidamos de la persona, que es al final con la que tenemos que trabajar. Entonces tiene que ser un equilibrio, ni una ultrainstitucionalización de todo el trabajo, ni tampoco dejarlo a no hay planificación, no hay reflexión, no hay esto, no solo hay intervención. Entonces, eso es un debate, pues el moverse en ese equilibrio, así que ASER lo está haciendo bien, en ese sentido, les ha dejado ahí el caos para luego ya. No los llamo para que me hagan la pelota, quiero decir. Tenéis algunas preguntas que os lanzaba ayer, no sé a qué hora. La última que llegó ya no la envié. ¿Vale? Exactamente. Pero sí, bueno, está clave, ¿no? Hace ya unos años, en 2011, fue cuando la ejército anterior. ¿El anterior libro? Sí, es 2011. En 2011 salió un libro que recogía 5 años de post. Ese Eso es. Ese lo sacamos precisamente por eso, bueno, a modo de... Aquí no hay tanto curro. Bueno, sí hay curro porque había que editar y recopilar, pero eso precisamente esto era un recopilatorio, era un grandes hits de lo que considerábamos que era lo que mejor nos podía presentar en 5 años del blog, ¿no? Pues eso, coincidiendo con nunca hacíamos 5 años, pues recopilamos en papel los posts que considerábamos más representativos, básicamente. Algo que hemos ido comentando en la asignatura es cómo la capa digital es solamente una capa, que sí es verdad que es una capa como que tiene superpoderes, ¿no? Pero como llegar a sitios diferentes, que estira el tiempo y estira el espacio, pero hay una dimensión también muy importante de lo analógico, ¿no? Del papel, del contacto, ¿no? Y eso es algo también de intuición que habéis tenido de vosotros, ¿no? Sí, ahí juega un poco lo que yo creo que tú decías antes, ¿no? Esa querencia nuestra también por esa parte estética y por pero estética con ética, o sea, que también nuestro tenga una reivindicación precisamente a lo, ¿cómo se dice? Así, no me sale la palabra, los sentidos, joder. Pues eso, ¿no? El estético. Sí, ¿no? Eso es, al tacto, al olor y al objeto también, ¿no? En ese sentido. Sin dejar de lado para nada, porque también va en nuestro ADN, pues toda esa parte digital, pero sí, claro. Y en este segundo libro, con una filosofía totalmente distinta a esta, también muy imbrincada con lo digital, por lo que tiene de colaborativo, pero otra vez reivindicando el papel del papel, no la redundancia y demás. ¿Hablamos un poquito de las preguntas? Pero yo creo que igual que nos la... Bueno, sí. Yo tengo una sobre ese libro. Sí. Yo he empezado a leérmelo y tal, y me gusta, pues, por ejemplo, la realidad bonita. Entonces, mi pregunta es, que creo que no la llevo a enviar. ¿Qué parámetros...? Es la última bonita. Entonces, Fernando, vale. ¿Qué parámetros tenéis para que esa persona que lo ha escrito lo escriba? O sea, ¿qué hace? Tiene que ser activo en la red, pero ¿qué hace? ¿Que escribe blogs? ¿Tiene Pues concretamente ese autor no es activo en la red, no tiene perfil ni en Twitter ni en Facebook. Es un autor militante al uso, pero que creíamos que podía encajar muy bien en el ámbito que queríamos tocar con esa historia, que era el ámbito de las personas sin hogar, el sinhogarismo. Como ya nos van saliendo canas, pues vamos conociendo a personas, hoy a vosotros aquí, y seguramente nos encontremos dentro de 8 o 10 años y os pidamos colaborar en algún proyecto. Pues porque no somos tímidos y al final lo que nos gusta es interaccionar y mandar propuestas. Queremos provocar, como decía un compañero, ¿no? Y este chico además cuenta, o sea, desde el punto de vista profesional, estrictamente profesional, más allá de, o sea, sin tener que ver con esta parte digital, que como bien ha dicho, no tiene nada que ver con ella, pero es un tío con un bagaje a nivel profesional, de trabajar con personas en riesgo de exclusión social o de la exclusión social, trabajar en un taller de cuero, si no me equivoco, ¿verdad? En la zona de Bilbao la Vieja, o sea, que joder, es un tío que al final es como, a ver, aquí queremos contar historias de determinados ámbitos, este tío nos puede contar unas historias cojonudas, como creemos que ha sido el caso. ¿Cómo hicimos un poquito la elaboración con él, en este caso, por ejemplo, de esa historia? Se le solicita un poco el tema del ámbito que nos gustaría que pudiera escribir, si él se veía capacitado para ello, nos manda una propuesta, eso sí ya online, ¿no? Por lo menos en Word, de
de la misma. Nosotros hacemos algunas apreciaciones, algunas correcciones. Por ejemplo, en su caso, nos parecía que el hecho de que circunscribiesen mucho y muy específicamente distintas localizaciones de dónde transcurre la acción nos parecía quizás innecesario. Queríamos en el libro poner en valor las situaciones de las personas, poner en valor el protagonismo de las mismas, ¿no? Personas en dificultad social que de alguna manera pasan desapercibidas, son como invisibles, otro título de otra historia en nuestra sociedad, en los medios, y sin embargo no escapamos o no nos olvidamos que cualquiera de nosotros en un momento dado podemos también participar o ser usuarios de un servicio público o un servicio social porque pasamos un momento de dificultad, por un problema familiar, por un problema de desahucios, por multitud de variables, ¿no? Él nos devuelve, hacemos esa especie como de corrección, de orientaciones, dónde poner más valor en el relato. Luego cada uno ya le da, por ejemplo, le da mucha aspereza, es un relato muy duro, es un relato de piel contra piel y nos gusta mucho eso, rescatar esas cosas que él mismo lo imprime. Pero si pudiesen tener todos los relatos una línea de conexión que fuera principalmente el empoderamiento de las personas, que el protagonista fuese el eje principal de su narrativa. Esas son un poquito las pocas consideraciones que les hemos hecho antes. Sí, luego evidentemente han entrado mucho en nuestros gustos personales a la hora de dar, pero evidentemente a las personas seleccionadas y cumpliendo unos parámetros mínimos tampoco les íbamos a pedir que rehiciesen algo por mucho que a mí no me gustase, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí, en general un poco lo que ha dicho, sí. Respecto a lo que nos duele, de todas formas, ya digo, es que has dado en el clavo, igual en este caso Fernando, que no tiene igual esa actividad que otros de los que hemos escrito en la serie en Uso Historias, sí tienen más presencia, digamos, digital. O sea, también tratáis de desestigmatizar un poco la profesión, ¿no? Como abriendo la sociedad para que vean Claro. que no se trata solo de traducción. Claro. El pasado miércoles, justo antes de la presentación del libro que tuvimos el jueves, nos entrevistaron en un programa que se llama Artesfera, de Radio Nacional. Cuando la entrevistadora, cuyo nombre ahora no recuerdo, bueno, Beatriz, nos preguntaba acerca de los ámbitos que tocábamos en el libro, etcétera. Claro, el cuerpo normalmente nos pide muchos de estos, pues eso, prisiones, prostitución, infancia materna, y a mí de repente me vino, coño, que también tocamos temas de orientación laboral. Es decir, cualquiera de las personas que estamos aquí somos susceptibles de ser, lo siento, es así de duro, vais a estar en el paro, un tiempo aunque sea, y sois por lo tanto susceptibles de pasar por un servicio de orientación laboral en el que una educadora o un educador social puede hacer un acompañamiento y no tiene pinta de que hay aquí personas en riesgo de exclusión social con una situación tal. Es un poco lo que decía antes Asier, ¿no? Cualquiera, somos potencialmente personas que puntualmente podemos pasar por una situación de dificultad en la que requerimos un acompañamiento pedagógico, en este caso. Dicho lo cual, nuestra reivindicación evidentemente es la de no estigmatizar a las personas con las que trabajamos, fundamentalmente ya no solo la profesión, sino sobre todo a las personas con las que trabajamos, y además de esta reivindicación, o uno de los objetivos con los que, no solo en los libros, sino Educablog como proyecto, sería, es quizá excesivamente grandilocuente, pero el perseguir que el ámbito de los servicios sociales se llegue a universalizar al nivel del ámbito de la sanidad o la educación. Es decir, que sea, estamos hablando de que estos son derechos, pues que efectivamente se acaben cumpliendo como tal y que se equipare. O sea, que para la población en general los servicios sociales se vean como algo absolutamente normal al que puede acudir cualquier persona y que no por ello tenga una mácula ahí de, yo qué sé, ¿no? Cuando empezamos el proyecto y hacemos unos documentos base de qué queríamos contar, el cómo ya lo irían desarrollando cada uno con su estilo, su protagonismo, ¿no? Pero principalmente el qué queríamos contar y por qué, siempre salía un poco la idea del empoderamiento de las personas, que era un libro hacia la ciudadanía y para ella, ¿no? Para personas que querían acercarse al mundo de la educación social o la pedagogía o el acompañamiento, pero
con nombres y con rostros, personas físicas. Creo que es el mejor ejercicio que podríamos hacer para precisamente lo que tú dices, la desestatización de las mismas. Creo que con esa base, pues, es lo que se intenta. Y sobre el proceso de Educable, porque en esa entrevista tú decías que había nacido como algo para desahogarte, como un medio para desahogarte a nivel individual, ¿no? Ese proceso y ese espacio de crecimiento que habéis tenido a través de la participación, ¿cómo lo habéis asumido? Porque de un paso a otro, ¿no? De lo que en un principio se hizo a lo que ha llegado. En un principio, además personalmente que yo sí que yo estoy desde el principio, efectivamente era, mira, es que es todo menos romántico si quieres. O sea, uno de mi cuadrilla de repente monta una empresilla muy vinculada a internet, al momento de internet, de páginas web y tal. Entonces, al tío dice, los blogs, pues lo va a petar, tal. Entonces monta uno de fútbol, bueno, de fútbol no sé, uno de música, uno de gastronomía, uno de no sé qué, y yo le dije, oye, John, el susodicho es John. Le digo, John, estaría guay montar un blog de educación social, yo no sé, en el que los profesionales que trabajamos, digo, joder, podamos escribir, porque creo que es una profesión que da para contar, ¿no? De puta madre, venga, va. Y entonces montamos un blog, así. O sea, eso quiere decir que 10 años más tarde solo existe de educación social, que fue el eso también entonces, a partir de ahí yo sí que contacto con Asier Íñigo, fundamentalmente, voces autorizadas, y empezamos a escribir. Y sí que lo utilizamos, ahora ya sí entramos en una parte un poquito, bueno, igual de válida, ¿no? Pero sí que lo utilizamos como una herramienta personal, en muchos casos, pues precisamente para eso, para descargar. O yo al menos lo he utilizado como un espacio de descarga de la mierda que muchas veces chupamos, hablando de educadores y educadoras sociales, ¿no? De ahí que hay una sección que se llama el vomitonas, porque nos parecía muy gráfico, ¿no? El vomitar todo lo que nos sacude el ejercicio de nuestro trabajo, pues plasmarlo por escrito. Y luego, no sé, creo que no muy premeditadamente, aunque sí que hemos ido afinando al ver cómo iba evolucionando la cosa, pero sí que luego se ha ido tecnificando, si quieres, o se ha ido abriendo a otro tipo de temáticas o ámbitos. Y luego, por supuesto, creo que uno de los grandes aciertos ha sido el invitar a toda aquella persona que quiera escribir en el blog a hacerlo. Y luego, con la salida de las redes sociales, pues toda esa parte colaborativa todavía se ha amplificado muchísimo más. Y bueno, hemos ido aprendiendo en la medida en que, no sé, en el que la propia bitácora ha ido avanzando. Nos hemos ido casi adaptando nosotros más a la herramienta o a los movimientos que se iban produciendo en ella que nosotros adaptándola a ella, aunque suene un poco raro decirlo, ¿no? Pero es que yo creo que es así, ¿no? Bueno, así tendrá su experiencia también, que yo sé que él lleva desde el principio también y... Sí, luego vamos a menos en la misma dirección. Yo creo que ha servido en muchos momentos como herramienta terapéutica, personal y profesional. Al final no dejamos también de ser profesionales en estructuras, ¿no? En organizaciones, con una forma mucho más jerarquizada que la que estamos aquí. Mira, esta semana anterior he recibido un correo del director de proyectos que estaba enfadado con la plebe, pues porque había habido un mecanismo de comunicación que no era el correspondiente. Entonces eso, cuando lo leo todavía en pleno siglo XXI, cuando hay WhatsApp y tal, de hecho, puso en el mismo correo un WhatsApp que se había filtrado un trabajador entre los compañeros. Y digo yo, joder, ¿en qué mundo vivimos? O sea, ¿cómo estamos todavía un poquito en esas estructuras tan ancladas, pues sí, es la estructura que nos toca, o que se desarrolla en muchas entidades, que no la comparto, que voy a respetar porque es mi trabajo, pero que no voy a entrar en ese juego. Entonces, a mí me gusta mucho recordar una entrevista que le dimos a Gustavo Torre para nuestro documental, y yo creo que es una de las grandes virtudes de Educable, que es cómo conecta con la frustración. En un principio conectaba con momentos de frustración personal nuestra, que luego las intentábamos sacar de una manera constructiva, no siempre con éxito. También había mucha gente que nos devolvía y tal, estáis tristes, ¿qué os pasa? ¿Qué tal? No, es que también hay cosas que no nos gustan, que no todo es happy. Bueno, en el libro, como habrás visto, hay muchas historias muy
muy áridas, muy transgresoras, que no tienen un final feliz. Y de alguna manera, la tendencia natural del sector, por ese carácter un poco acomplejado que teníamos, era de intentar decir, no, como todavía está mucho peor la población atendida con la que trabajamos, como para quejarnos nosotros. No estoy de acuerdo. Creo que necesitamos cuidarnos. Para cuidar bien a los que vamos a cuidar, necesitamos cuidarnos nosotros mismos. Y Educablog ha sido un poquito esa malta, ¿no? Ese abrigo que nos hemos puesto en invierno. No, yo creo que el punto ahora, una cosa que a mí me ha gustado, yo creo que el punto Es en el más que se haya... lo que tú decías aquí. Sí, en qué duda cabe. Dijo que creo que la tendencia, volviendo a esa tendencia del propio proyecto, es como que ahora mismo estamos en un punto de herramienta terapéutica colectiva, ojo. Es decir, antes eran nuestras frustraciones personales las que descargábamos en el blog y ahora ya empezamos a descargar las frustraciones de un colectivo profesional, casi, a través de tal y yo creo que se ha ido, pero también de una manera como supernatural. Yo creo que ahí sí que ha tenido, yo creo que ver, como decía antes, una importancia decisiva las tecnologías, es decir, de cara a darnos a conocer, de cara a recibir feedback de un montón de peña, pues al final eso es lo que va conformando, lo que ha ido conformando el corpus actual de Educablog. Entonces, y ahora mismo, si tuviese que definir qué perseguimos con Educablog, tengo muy claro que uno de los objetivos principales, si no el que más, es el de la visibilización de la profesión. Y precisamente visibilización de la profesión como eso, como lo que decías, ¿no? Como una especie de terapia o de recoger las frustraciones de la misma, pero para tratar de construir a partir de ello, no para quedarnos llorando y tal, qué pobrecitos somos. Pero eso es un poco contradictorio entonces con lo de sistematizar experiencias, ¿no? Porque al final si la participación se genera por los profesionales, o sea, el Educablog como que satisface una necesidad de ese ámbito profesional, ¿no? Que es la educación social. Entonces igual no va más con sistematizar experiencias, sino con la rigurosidad burocrática que a veces achacamos a sistematizar. Al final, el Educablog es una forma de sistematizar experiencias y la participación y yo como decía al principio de lo que estábamos hablando, yo no veo tampoco que... O sea, creo que tiene que haber un equilibrio. Yo creo que lo que no puede ser es, no puedes partir de tener que burocratizar, sistematizar, tener que hacer un protocolo de no sé qué, hasta para mandar un mail, como en el caso que comentaba Sier, ni tampoco hay que dejarlo todo al libre albedrío. Yo claro que hay que estructurar, pero precisamente para trabajar y precisamente para trabajar en pos de unos determinados objetivos. Es decir, nosotros hemos tenido que sistematizar nuestro trabajo para hacer el libro. Organizarnos, ahora mismo Asier se encarga de ponerse en contacto con no sé quién, con los colegios de educadores de todo el estado, yo me encargo más de la parte de comunicación, Jorge se encarga de hablar con Bubok y Íñigo de la parte económica, así, sistematizado, tal cual, estructurado y jerarquizado. Tiene que existir, o sea, pues ese es el equilibrio de un poquito y de aquí y otro poquito de allá, pero no sé. No, es que me hace mucho sentido que conectar con mucho más a la vez, ¿no? Hay un punto de como, esto lo hago para y luego además qué otras oportunidades estoy surgiendo, ¿no? Sería como el doble ejercicio, ¿no? El estar muy consciente de hacia dónde quiero ir y además muy consciente de que se está moviendo para ver qué cosas se abren y por dónde podríamos ir, ¿no? Y esa parte decíais antes, ¿no? Llegan a redes sociales, de repente este espacio, que es un espacio más como mi casa, más personal, sí, personal, nuestra casa, de repente se convierte en la casa de mucha gente y hay que reestructurarse y hay que ver cómo pasa de ser de un lugar para poder contar a un lugar para poder resonar como un colectivo. Pero como decía, sí, yo creo que es tan decisiva esa parte que yo creo que incluso va más, a veces ya define hacia dónde vamos. Es decir, es tan importante en lo que vamos recibiendo y lo que, bajo mi punto de vista, pero yo creo que es así, ¿no? O sea, es tan importante lo que vamos recibiendo que al final incluso nos va definiendo también. Estamos muy atentos a lo que nos va llegando, lo que nos va diciendo el colectivo, lo que nos va diciendo la gente que tal. Y aunque efectivamente tenemos claro, o más o menos podemos tener claro para qué sirve Educablog, pero joder, todo lo que vamos recibiendo nos va abriendo otras puertas. Entonces, se me conecta con el propio hecho educativo, ¿no? Y el hecho educativo en lo individual, en lo colectivo, en lo grupal y además en lo comunitario, ¿no? Es decir, hay una parte, trabajamos en la incertidumbre, trabajamos desde la participación, hay algo que está en nuestras manos y que funciona y otra parte que no está en nuestras manos
y tengo que estar muy atento a ver cómo vamos construyendo juntos, ¿no? Es uno de los retos, ¿no? Y estar como conscientes y los escucho y me resuena mucho cosas que creo, aprendizajes que tenemos que ir incorporando poco a poco. Sí, muy bien. Yo tenía una pregunta, y es que con todo esto de la participación de las personas, con esto de contar sus experiencias, utilizarlo un poco como terapéutico al final, ¿no? Porque descargarte y utilizar eso para desahogar todo lo que has podido vivir en tu turno de curro, que al final de educación social pues te puedes contar todo lo que sea. Quería saber si habéis utilizado eso y os ha servido para darle un poco la vuelta y utilizarlo como red y trabajar al final, porque me imagino que habrá habido experiencias o habrá habido algo que os he contado, que se ha contado en ese blog, que han llegado a vosotros. Quería saber si le habéis dado la vuelta a la sartén y habéis sido vosotros los que habéis al final trabajado con esas personas que han expresado los en un primer momento, bueno, no en un primer momento, yo creo que en ese proceso líquido confluyen ambas perspectivas. O sea, por un lado, ha servido en un momento determinado al educador X como un elemento terapéutico, pero es que estaba sirviendo también lo que estaba narrando. Él estaba transmitiendo una teoría de cómo ha discurrido esa acción, si esa acción socioeducativa ha estado bien incorporada en el momento, en el espacio, con las personas, y eso ha generado luego un feedback con más personas. Encuentro como uno de los momentos más agradables que podamos tener en lo que han sido estos años es cuando tú escribes una experiencia que entiendes como personal e intransferible, pero necesitabas contarla, que te devuelva la gente. Es que es verdad, es que eso mismo me ha pasado a mí. Eso ya es muy indicativo de que esas situaciones, esas realidades están ahí, quizás no se han contado antes o se han contado y no han generado el mismo eco, pues porque no había las herramientas que había. Es que antes nos quedábamos en pequeños crepúsculos. Nosotros somos una profesión de momentos informales, como decía un profesor en la Universidad de Barcelona, ¿no? Decía, había un estudio donde estaba demostrado que los educadores sociales donde más aprendían eran en las cafeterías, más que ejerciendo incluso en la propia acción. Porque eran los momentos donde encontrabas dentro de esa informalidad y con el encuentro de otros compañeros donde debatías, decías, oh, pues mira lo que me ha pasado con esta situación y tal, oye, ¿has mirado esto otro? Pues esta gente está haciendo, sin embargo, lo están orientando desde otra perspectiva. Creo que ha sido esa liquidez de poder englobar en un artículo, en una historia, muchos elementos definitorios, ¿no? Uno de ellos es el de nuestro propio elemento terapéutico. No siempre que escribimos lo hacemos para liberarnos. De hecho, el apartado este de monitoras es uno de los tantos que puede haber. Y puede haber más o menos víscera. Si intentamos hacer cuando se realiza, que sea algo constructivo, que siempre quede un pozo, una moraleja de que ¿por qué ha pasado? ¿Qué situación? ¿Por qué se ha llegado así, a ese extremo? ¿Y qué respuesta podemos dar? Nosotros damos una respuesta, pero lo que más interesa siempre es aunar y dejar ahí el espacio suficiente para que entre todos podamos llegar a unas conclusiones. De hecho, a nivel formal, son muchísimos los escritos en el blog que han acabado siempre con preguntas abiertas. O sea, que el post acaba finalizando. ¿Y a vosotras qué os parece? ¿O qué de esta experiencia que, o sea, no tanto para obtener una respuesta con un carácter académico, sino pues poniendo nuestras propias dudas, ¿sabes? Porque no siempre tenemos todas las respuestas, obviamente. No sé, a mí desde luego me ha servido para reflexionar, que es un poco entroncando con lo que con lo que decíamos al principio, que es una profesión que siempre ha estado tan volcada en la acción, en hacer y tan poco en reflexionar. Pues a mí personalmente cuando me he parado a escribir me ha servido para reflexionar. Y cuando me para reflexionar sobre un tema concreto, sobre un chaval o chavala con el que estaba currando, además, pues esa reflexión al final ya solo eso me aporta un montón. Y claro, si me aporta un montón a nivel profesional, claro, luego igual revierte en esa persona con la que estaba trabajando, que más o menos es un poco lo que tú estabas diciendo. Y si encima, lo que decía Asier, lo hago público, lo amplifico y obtengo la respuesta de un montón de gente más, pues chapó, es que por supuesto que va a revertir en las personas con las que trabajamos. Teníamos otro déficit dentro de la de foros y la gente más longeva del Eurogremio siempre y señora, unos años antes de cuando llegó
pero gente como así y otros que estaban antes, mucho antes que ellos, siempre nos transmitían con buen criterio que éramos una profesión muy atomizada y que no nos conocíamos prácticamente entre nosotros, excepto los proyectos del distrito. Si tú trabajabas en Villarincha, conocías a los de Susterra, a alguien raramente de Aguinchari y muchos de Bilbao la Vieja o del casco del centro Hernani de San Francisco y hay unos 1000 trabajadores o 1000 trabajadores en Antero y Batúa o en Moravide y no conocemos a nadie de discapacidad. Pues las redes, los contactos, pues nos colocan a nuestro compañero trabajando con el programa Goratu, yendo a la universidad, programas de discapacidad, de salud mental, de adicciones, que estamos y los hemos condensado, porque también era un poco intentar, ¿no? Aunar todas esas experiencias, pero que es que hasta hace 2 telediarios éramos prácticamente gente desconocida. Y ahí quien ha hecho un trabajo extraordinario, no es por peloteo, pero por ejemplo el señor Gallastegui ha hecho un curro muy interesante, a nivel formativo, a nivel de formaciones, el precisamente abrirlo al mayor, lo digo por haber sido usuario o partícipe de algunas de esas formaciones, abrirlo a un montón de entidades y a un montón de ámbitos para precisamente yo creo que luego nos sirve para conocernos pero también y también a raíz de todo esto, es decir, de todas estas redes y de toda esta historia. O sea, que sí. Luego está un poco la clave, ¿no? Que ahí yo creo que el Pablo ha tenido un papel muy importante, ¿no? El uso a nivel estatal, ¿no? Pasó el movimiento del último congreso, toda esta dimensión más 2.0 del último congreso, las conexiones con Seda, con Noelia, con Marimar, con Oscar, con un movimiento de gente, ¿no? Muy activa. Me ha hecho mucho sentido escucharte así por el es que en las organizaciones es jerárquico, al final las organizaciones tienen una necesidad y para cumplir esa necesidad la estructura es importante y se entra a veces en círculos más de control o de querer, ¿no? Sin embargo, es como que todavía las organizaciones no están entendiendo el poder, el músculo de esta manera de relacionarnos que tiene que ver con la red y que por lo tanto disuelve un poco la interfaz, la organización. Sin embargo, otro movimiento de gente lo vio muy claro, lo vimos muy claro por el sufrimiento que suponía verlo claro en una organización y nos hemos ido como conectando como nodos libres, ¿no? Y realmente hay un planeta de personas, no tanto de organizaciones, que es muy interesante, hay un planeta súper interesante de personas que estamos comunicando y estamos conversando, ¿no? Pues me estoy acordando de Hablemos del Uso el año pasado con Marimar, ¿no? Que es una experiencia que quiero tomar y que ojalá podamos dedicar un rato este año, ¿no? Pero con gente que está haciendo cosas muy diferentes en diferentes lugares del Estado y que a través del hashtag del uso y que a través de cursos presenciales y también digitales o va como construyendo, primero yo creo que hay una parte de sentirte solo que es el sentirte acompañado, ¿no? Es decir, hay perros verdes del mismo color de verde que el mío, ¿no? Que es una educación social y luego, bueno, hay una parte como de los locos también. Sí, es verdad que se ha hecho comunidad y se ha hecho una cierta comunidad y además está guay un poco para hacer una reivindicación así friki, tecnológica, porque además pensando en alumnado de la uni y tal, cuando hemos ido alguna vez a hacer clases y tal, tanto aquí en Deusto como en la UPV, con todo el respeto lo voy a decir, pero ha salido el tipo, el chaval ahí, rollo militante y tal, pero las tecnologías son una puta mierda porque no es lo mismo relacionarse a través de tal, del cara a cara, y es mucho más frío. Yo bien respeto tu opinión perfectamente, pero yo te aseguro que he conocido a mucha más gente a través de estas tecnologías y he podido participar y como estaba diciendo así, se ha podido crear una comunidad en el que el canal ha sido lo tecnológico. Que luego afortunadamente además hemos tenido la oportunidad de, como decías, de ir a Barcelona, de ir a Valencia o de ir a tal y tomarnos unas cervezas con esa gente. Pero el primer contacto y el más constante o habitual con Sera, Marimar, Oscar, Lola y un montón de gente es lo tecnológico. Entonces, muchas veces respondo así, ¿no? Me parece muy bien porque luego además el debate, no, pero ¿en manos de quién está Twitter? Vale, sí, está en manos de gente muy mala y que tiene mucho dinero. Vale, pero desde el punto de vista práctico, a mí o a nosotros, como Educablog, nos ha servido para conocer a un montón de gente y conocer un montón de experiencias y como decía Sier, yo creo que a
a formarse una pequeña, porque al final nuestro ámbito o nuestra profesión es relativamente pequeña, a formarse una pequeña comunidad ahí virtual, en la que están un poco estas personas que comentabas. Tenemos la suerte de, sí, hemos conocido a gente y tal, pero no solo eso, yo creo que es una situación que tenemos que devolverles a ellos, ¿no? Que están próximamente ante un reto de encontrarse con un mundo laboral. Es que es una oportunidad laboral. Es que nosotros hemos ido o nos han tenido a bien pagarnos y llevarnos a la Universidad de Galicia, a Barcelona, a distintas organizaciones para que diésemos cursos de nuevas tecnologías relacionadas con la educación social, de Cáritas, colegios profesionales, hemos ido a Burgos ya un par de veces, hemos ido a Asturias, o sea que aparte de tomar cervezas y esto, que van a lo lúdico y que efectivamente es que es una oportunidad también profesional, que quizás no sea todavía no esté lo suficientemente desarrollada pues para poder liderar a alguna persona y vivir única y exclusivamente de esto. Hombre, somos 4 y lo hacemos desde la parte un poquito más ocio de nuestra profesión y nuestra conciliación familiar. Pero hay personas consultoras y personas autónomas que trabajan única y exclusivamente con esto y van tirando para adelante y van encontrando muchos más ámbitos y situaciones de trabajo donde el educador social puede desarrollar esa labor de esta manera y en este caso valiéndose de la experiencia física, presencial, profesional y de las nuevas tecnologías como método de difusión y de... Bueno, que sea aquí, por ejemplo. Igual es una pregunta para saber si somos nosotros también. Igual esto de estar trabajando en vez de tu trabajo, llegar a casa, engancharte al blog, pasear, estar todo el día metido, al final no habéis buscado y no habéis echado falta ese momento de paro y quiero desconectar, porque ahora con las redes sociales y con el blog, con el teléfono, sería como lo que estoy diciendo aquí, que estamos las 24 horas casi metidos y estás sábado, viernes, todos los días enganchados. Eso vosotros como amigos, a mí por ejemplo, a mí me cuesta. Se lo estás preguntando a Cienfiebres, un blog que se titula cienfiebres.es. Yo creo que es una persona autorizada para que... No, que sí, rotundamente sí, desconecte. Y ahora apagas el teléfono. Se va a la sesana de la tengo un hijo pequeñito, me voy a ver al bar acá. Soy un melómano empedernido que lo de Cienfiebres va por ahí, porque le pego a muchos palos. No apago el teléfono y igual te puedo reconocer que es lo típico que estás con el teléfono, te llega una notificación de que no sé quién ha dejado un comentario en el Facebook de Educablog y bueno, pues entro a verlo, igual contesto. Pero sí intento desconectar y además en el caso de Educablog, por lo que supone de seguir conectando con mi curro diario, con mis 8 horas diarias y también porque a veces Educablog también, por ejemplo, ahora mismo pues todo lo del libro de USA Historias pues nos va a tener unas semanas de un poquito de vorágine. Bueno, vorágine tampoco es para tanto, ¿no? Pero sí de estar pendiente de mails, de tal, de que te llama uno, pues mañana, por ejemplo, también vamos a la radio, unas cositas, entonces al final, date, vale, para, ya está. Olvídate de Educablog un ratito y de la educación social un ratito, que es necesario. Luego, pero esto ya es un tema muy personal, del cual me siento muy afortunado. Yo tengo la capacidad para desconectar, es algo de lo que hemos escrito además, un poco de, como decía antes, de la mierda que muchas veces tragamos en el curro. Yo sí tengo la suerte, salvo en muy contadas excepciones, tengo la suerte de desconectar un poco y decir, no, he acabado, ya está. O sea, no me voy a llevar el trabajo a casa. Lo digo porque desgraciadamente sí hay mucha gente que, bueno, no, pues porque son temas sensibles con los que trabajamos, pues al final le cuesta. Pero bueno, no, que yo sí, y así me consta que también. Me estás poniendo tú aquí, pero tú también tienes un niño pequeño también, te vas a ver al Bilbao Basket, donde te gusta echar vinos, como a mí, pues yo qué sé, también. No pasa nada. Pero sí, yo creo que más o menos sí desconectamos. Aún admitiendo que, y esto sí que va muy ligado a lo tecnológico, como decías, pues que el teléfono nos manda notificaciones, tenemos un grupo de Educablog en WhatsApp, y hombre, vale, que al 100% no desconectamos, pero a un porcentaje alto sí.
Yo venía por lo que habéis dicho, para cuidar a otros hay que cuidar de uno mismo. La comunidad está encerradísimo, no se sirve nada. No actúas igual. Eso, sí. Estamos hablando ahora de una de las grandes. A mí el invento de los últimos 2 años fue el hecho de programación, de poder programar en Facebook las entradas. Sí. Eso, a mí personalmente, que era un área que me tocaba más dentro de Educablog, porque claro, yo me levantaba prácticamente en días libres, fines de semana, tal y cual, y mi mujer lo primero que veía, mientras estaba calentando el tazón de café con leche pero ya estás, digo, a ver, te dejo solamente la entrada diaria en Facebook. Tenemos por costumbre, incluso los fines de semana, pues dejar una noticia, algo significativo del día, no bombardear, pero sí una. Claro, es un sábado o un domingo, había que hacerlo in situ. Ahora no, ahora ya creo que hay 5 o 6, el día que te pones, la media horita, seleccionas Fernando Pantova, algún artículo periodístico que has visto por ahí, algún vídeo, los dejas ya programados. Gracias, señor Zucker. Yo de todas formas tuve que hacer una película, porque ahora no, pero fíjate, ahora que hay más, digamos, más historias a las que atender, le dedico menos tiempo, igual también por los que digo antes de nosotros, tengo un recuerdo además porque vi que también igual era que el curro era más arduo, pero cuando curraba en Galdacao, en el EIS, me acuerdo que, era como, ahí casi me cuesta el divorcio de él, o sea, era llegar a casa, ponerme a actualizar el blog, claro, al final también de actualizar el blog requiere de sentarte, parar, o sea, como un curro más así, ¿no? Entonces era como todas las noches, tío. Y yo escribía en un blog de música, en varios de música, o sea, que encima era como, y hola, y mi familia, hola, estamos aquí, sí, tuve un punto muy de, trayera, pero al final dije, se acabó, no voy a seguir por aquí porque no, mira, ahora que lo pienso, está pensando y creo que a nivel personal casi me afectaba y todo ya, pero ya no. Volviendo la experiencia de Educablog, experiencia como de construcción de red, experiencia como de sistematización, de coger distancia, de cómo esa parte también revierte la calidad del rol, del acompañamiento, ¿no? Y proyectos, yo creo que también estamos como una transición de mucha reflexión y mucho trabajo sobre cómo educar el uso, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en jóvenes, ¿no? Parece que Internet y las redes sociales y los smartphones son la nueva cocaína, ¿no? Pues hay que enseñarles cómo se está, cómo se hace y tal. Y igual, yo creo que estamos como abriéndonos ahora mismo a un uso de la educación, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías, las redes sociales, como un lugar o una herramienta para construir mejor, para poder acompañar procesos educativos, para poder acompañar procesos educativos comunitarios, ¿no? En esta onda, ¿qué así como experiencias que estáis oyendo, que estáis teniendo cerca de gente que está haciendo un buen uso como creativo de las herramientas para poder utilizar el potencial que tiene la herramienta para hacer una educación social 2.0, una educación social donde la capa digital es parte de la herramienta? Y hay más tela en el escenario que podemos tomar. El mes pasado, en la formación que vimos en Cáritas, es una formación específica de nuevas tecnologías, educación social y nuevas tecnologías. Y la circunscribimos única y exclusivamente al ámbito del acogimiento residencial. Bueno, había unas 15 o 16 personas, participantes, profesionales del ámbito de la educación social. Se quedaron alucinados cuando les devolvimos la siguiente cuestión o paradigma. ¿Vosotros os planteáis una intervención directa con algún chico, chica, adolescente hoy en día sin saber si tiene perfil en Facebook, cuenta en Twitter, si tiene una identidad digital saneada? Digo, porque vuestros chicos os quejáis de que están con el WhatsApp, que están conectados a las redes, pero quizás ese puede ser otro canal por el que nosotros... Digo, entonces sacamos una muestra de los proyectos educativos individualizados que estaban desarrollando y de los informes semestrales que enviaban.
analógicos. Área Salud. Ahí todos los datos, si había tenido fiebre algún día, si había tomado un gelocatil, tal y cual. Área Relaciones Familiares. ¿Se lleva bien? ¿No se lleva bien? Sale con Pepito, sale área social. Tiene 2 amigos, Menganito y Pepito, digo yo. Y les puse en rojo a ver. Área Identidad Digital. Y todos así se quedaron, pero alucinados. Decían, es que es verdad, sí. Digo, o sea, les devolví y les hacéis miles de preguntas del día a día, y su día a día también está en otros espacios, está también en otra dimensión. Digo, ¿por qué no la tenéis en cuenta? Aprovecharla, preguntarle, ¿qué tal? Si tienen amigos o no, ¿qué tal se presentan en las redes sociales? ¿Hacen un uso de ellas, no? ¿Necesita algún tipo de orientación, algún acompañamiento? Pero el acompañamiento eso lo veían mejor. Como decías tú, el tema control social todavía está un poquito, lo tenemos algo como, llamamos supervisión, o eufemísticamente, para que no suene muy fuerte. Pero claro, todo ese tipo de preguntas nadie se las había llevado a foros de ese tipo. Bueno, pues acabaron aquello, bueno. Puedes imaginar unas calificaciones, llegaba a casa, empecé a mirar en el web del Drive las valoraciones que habían llegado por medio del extraordinario. Digo, oye, esto hay que empaquetarlo, ponerlo bonito y decirles que muchas gracias por su video prestado, devolverle la evaluación, que ha sido un placer. Y entonces, en la línea, en esa línea, yo creo que, claro, hay una de oportunidades, de situaciones que están pasando por delante nuestra y poca gente, tú, Lorena, nosotros en alguna ocasión, lo tenemos muy claro, pero nuestros compañeros estamos todavía como un poquito entre situaciones heredadas de asistencialismo, intervención directa... Y que yo creo que tenemos como... es algo que hemos observado en todo este tiempo, que yo creo que somos un ámbito profesional en el que parece que hay unas ciertas resistencias, no acabo de entender muy bien por qué, que afortunadamente se van rompiendo, ¿no? Pero creo que hay unas ciertas resistencias a lo tecnológico, ¿no? Pero como no va de retro, que no. Lo que comentaba antes un poco en tono de chanza del chaval, es una mierda, en relación directa, no es lo mismo, bueno, pues, eso afortunadamente se va rompiendo, pero creo que sigue quedando, ¿no? Y que viene precisamente por lo que decía Sir, de esa herencia un poco adquirida o esa, bueno, ¿no? Una cultura así profesional que llevamos. Y un poco volviendo a la pregunta que planteabas, Asier, ni Asier ha puesto un ejemplo más de lo que es la propia intervención social, ¿no? De posibilidades de aplicar o de uso de las nuevas tecnologías en intervención social, pero luego desde un punto de vista quizá más académico, más educativo, pues antes decías el ejemplo del uso histórico, publicidad subliminal, hablemos de uso, joder. Esto es de una chica de Murcia, Marimar Avellán, si no recuerdo mal el apellido. Joder, ¿cómo estamos? Román, porque he dicho Avellán. Marimar Román, que es una profesora de la Universidad de Murcia, es educadora social, y ella a través de las Google, ¿cómo es? De los Hangouts de Google, pues ha planteado unos encuentros a través de vídeo para tocar determinados temas. Me parece una experiencia realmente buena. Y luego, bueno, pues... invité a un Hangout y dijo que sí, o sea que estamos con guay, pues eso es lo suyo, ¿no? Luego, herramientas propiamente dichas, yo creo que así que tú mejor que nadie habrá aplicado, nosotros no tanto, porque bueno, no es nuestro ámbito, quizá el académico, ¿no? Pero todo el tema de uso de wikis y plataformas de este estilo, pues yo creo que están a la orden del día para compartir conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros cuando hemos dado alguna formación sobre intervención social y las TIC, ¿no? Sí que distinguimos algunos de estos ámbitos en los que se pueden aplicar, pues compartir conocimiento, como acabamos de decir ahora, o por ejemplo el que decía Asier, para la intervención directa, pura y dura, es decir, mirad, yo os cuento, por ejemplo, que mi trabajo diario no es la herramienta más utilizada, pero de vez en cuando yo trabajo en un servicio de atención a infancia y juventud del gobierno vasco, en el cual hemos recibido un montón de, en su momento, ahora ya es una red social que está de capa caída, como era Twenty, pero en Twenty atendíamos a un montón de chavalería, a través del chat de Twenty o a través de mensajes privados. E incluso les planteábamos el reorientarles, oye, igual mejor nos llamas y hablamos, y chavales que decían que no, por el chat. Pues chapó, a través del chat, y se hacía una intervención, no sé si mejor o peor,
pero tampoco creo que el medio fuese determinante. Entonces, bueno, claro que pues, compartir conocimiento, difundir información. Yo me imagino a una organización, por ejemplo, a un club de tiempo libre de un municipio cualquiera que quiere informar sobre sus actividades para ahora, para Semana Santa, pues entiendo que se valdrá de Facebook, creando un evento e invitando a toda la chavalería y a sus aitas y a sus amas para difundirlo, ¿no? Es otra aplicabilidad que tienen estas tecnologías. Entonces, bueno, creo que como decía antes, así es una oportunidad. Yo creo que lo que estas herramientas nos ofrecen también incluso desde un punto de vista de empleo, o de buscar oportunidades o de generar proyectos. O sea que bueno. A vosotros es la vida, decía, ¿no? A vosotros es la vida. Y un poco con esto de las tecnologías y de las herramientas 2.0, ayer vi en el blog que tenías una entrada sobre las lonjas, longeando, como se llamaba. Como que se ve que los chavales solo utilizan mal el tema de los móviles, y también como que está visto que en las lonjas también se hace todo malo. Es un antro de perdición, sí. Entonces, ¿habéis llevado a cabo algún proyecto de relación? Pues bueno, nosotros concretamente no, pero uno de los componentes, que es el educador de calle, trabaja precisamente ese ámbito. Porque ya no hay jóvenes en las calles. No se han privatizado de momento, aunque están a todos andan. Entonces, si no están los jóvenes en la calle y las dificultades sociales no han desaparecido tampoco, incluso se están incrementando a nivel de desigualdad, habrá que ir a todos los lugares donde están los jóvenes. Y ese educador de calle, inteligentemente, entrar en las lonjas es complicado, porque es un ámbito privado, es un ámbito donde los jóvenes, pues, ahora os manejáis, antiguamente pues nos podíamos manejar sin el paraguas controlador maternal. Y cuando ya hacemos precursores, tienes una lonja ya por el Pleistoceno. Entonces, ¿cómo entra? Muy fácilmente a través de WhatsApp y de Twitter. Entra a través de eso. Si tú ya empatizas, vinculas con los chicos, con algún tipo de WhatsApp, y él luego te va a devolver algún tipo de consulta, algún acompañamiento con un problema judicial, son los que más suele tener, alguna dificultad familiar. Chicos, y pasa cada vez más, que están teniendo dificultades familiares y antiguamente no nos íbamos a casa, porque no había otros ámbitos domésticos. Ahora dice, pues me pido, y el padre en ese momento de cabreo, que igual no recoge bien eso, pues ya sabe dónde está la puerta. Y se van a la lonja. Y te duermen una noche, dos, tal, luego empieza el frío, el sofá es muy incómodo, tenía pulgas. Pues esas dificultades familiares, esos momentos y esos desencuentros son una oportunidad para la educación social, y algunos profesionales ya la están canalizando por esa línea. Nosotros concretamente no hemos trabajado en un proyecto de esos, en hecho creo que se está trabajando, se está desarrollando algo más, pero claro, nos encontramos con otro problema también. ¿Qué quieren las instituciones de nosotros? Porque los ayuntamientos que están trabajando el tema de trabajar, pero holísticamente, el tema de las lonjas, en el horizonte final de su proyecto es prácticamente hacer una especie de dossier, un inventario numerado de estos antros de perdición, dónde están, en qué calle, cuántos chicos hay, qué aforo les ponemos, qué dimensiones, y te va la patrulla de la policía municipal a hacer una especie como de registro, como si fueran ellos los arquitectos municipales. Entonces, ¿qué quieren? Que entremos también en lugares sociales como polis buenos y no confundirnos, estamos para otro tipo de cosas, otro tipo de registros. Entonces hay que saber un poquito también en esos proyectos, en esos programas que tendríamos que participar y dar cabida, cuál sería el encargo institucional que nos hacen y qué es lo que nosotros ofrecemos. Si nosotros lo que ofrecemos es precisamente pues, que se puedan desarrollar o que puedan encontrar ellos un espacio donde convivir, pero que dentro de ese espacio pues haya unos patrones de comportamientos comunitarios adecuados para que la convivencia vecinal sea mínimamente aceptable.
que puedan tener un recurso luego de acompañamiento para dificultades sociales que tengan. Todo ese tipo de cosas, adelante. Si es para hacerles o informarles sotoboche a la asistente o a la trabajadora social, no, mira, tal, fuman porros y beben calimucho los fines de semana. Pues ya estuvo el político que pionero de Portugalete de los topos, aquellos famosos topos, pobres, que eran educadores que iban controlando a los pobres adolescentes descarriados, que iban con botellón al puerto a beber unos litrillos y estaba allí el adulto responsable para, venga chavales, pues vaya a ver. Pero bueno, precisamente en Porto sí me consta que hay un, digo, por si es algo que te interesa, hay una experiencia con el tema de lonjas que a mí me parece interesante porque lo que tratan es de mediar un poco en conflictos que puedan surgir entre chavales de la lonja con vecindario, por ejemplo, ¿no? Entonces se llegan a una serie de acuerdos y luego además lo que sí se aprovecha es un proyecto que se ha llevado a cabo desde el área de drogas de Porto. Y lo que se aprovecha es, una vez que se ha establecido ese contacto y se han llegado a una especie de acuerdo tácito, a través del cual la gente de las lonjas se compromete a cumplir unos mínimos. El ayuntamiento facilita también un apoyo en el hipotético caso de que pudiese surgir un conflicto. Luego también ahí lo que se aprovecha ya es para, os proporcionamos preservativos, os pasamos materiales para medir riesgos relacionados con determinadas sustancias. Todo esto también parte de un proyecto muy implicado o relacionado con la tecnología, que es una página web muy recomendable, por cierto, también del Ayuntamiento de Porto, que es colocon.com, que está, a mí personalmente me gusta. Y bueno, a partir de ahí me parece un proyecto interesante, y ahí sí que, y tienen un bagaje además ganso en cuanto al trabajo con lonjas, y un bagaje ganso en cuanto al trabajo preventivo con la chavalería, a pesar de igual pequeños fallos como aquello de los topos. Bueno, estamos hablando del año 2000 yo creo, sí, o 99 incluso. O sea, que también eran experiencias que bueno. Y luego por dentro esto me ha surgido, me ha generado una pequeña reflexión, no sé cómo andamos de tiempo y demás, pero bueno, va a ser muy breve, 10 minutos más. Que precisamente que decía así es lo difícil que resulta entrar a las lonjas de chavales, ¿no? También decía así cómo antes cuando hablaba de lo de Cáritas, ¿no? Nos preocupamos por conocer un montón de ámbitos de la vida de nuestros chavales y saber tal. Aquí quiero rescatar una reflexión que nos hizo en su día Cosme, un educador social, un fenómeno el tío, que me acuerdo que yo me la guardé la cita en plan como, o sea, voy a decirlo así en plan bruto, ¿vale? Pero que por huevos tenemos que estar en los ámbitos estos tecnológicos de las redes sociales, pues porque las personas están ahí. O sea, es como la nueva plaza. Antes los educadores de calle, o bueno, y ahora, pues iban a la plaza a tratar de entablar relación con los chavales o con familias, tal. Es que ahora hay otras plazas que pueden ser pues, el Facebook, el Instagram, el Twitter. Entonces, ¿qué menos que conocer esas plazas y saber que están ahí? Y igual de vez en cuando lanzar un mensajito o lanzar algo a ver. Entonces, bueno, un poco me lo generaba el tema de las lonjas, lo difícil que es entrar. También es difícil entrar en que un chaval contacte contigo en WhatsApp, no creo que sea nada fácil, así de buenas a primeras. Es menos invasivo. Sí, claro. Es mucho menos invasivo. Y tienes el tus hecho códigos. de presentarte tú físicamente, tocar la puerta ahora, chicos, mira, Y soy tienes un educador y le cuentas tu batalla. Y yo creo que tiene unos claro. códigos que son necesarios que conozcamos precisamente para poder entrar en ellos. Sin más, será eso. Se me ocurre alguna idea así, alguna cosa que, ¿no? Por hacer una pequeña ronda, alguna idea así que podemos darles así como por el cierre. Genial. Puede ser como de todo lo que hemos escuchado, alguna idea que nos haya resonado. No sé si hemos contestado a las preguntas a todas o... Bueno, es igual, tampoco creo que sea... Porque las digo de las del WhatsApp. Pero sí, mejor os escuchamos a vosotras. Bueno, yo creo que algo es que en la carrera que nos dicen y que lo habéis dicho, la importancia de una profesión nueva, la universalización, la desestandarización, los sistemas
que sea sistemática y demás. Yo creo que es lo que nos han dicho siempre, y yo creo que es importante, es que para todo esto ocurra, es dejar escrito. Cuando escribes, reflexionas, cuando reflexionas, escribes, es un círculo, y dejarlo escrito nos ayuda, no solamente a nivel, pues en este caso que decís, pues para una limpieza personal, sino también ayuda a la profesión. No solo son, yo creo, para mí, no solo, aunque en un inicio se crea, habéis dicho, una comunidad virtual en la cual la gente habla sobre sus experiencias y bueno, las plasmáis en papel, pero todo eso es algo que se está iniciando para convertir a la profesión en una profesión reconocida como en el ámbito sanitario, como cualquier otra, y para eso es importante escribir. Y eso es un inicio, o sea, que sean historias simplemente que sean historias de personas, que parece que es como, bueno, escribo así como algo más lúdico, más, lo habéis dicho en la entrevista, como un código, lo escribís en código en el lenguaje literario de historia, pero está la reflexión, que es lo que hace falta. Entonces yo creo que es importante, y una de las preguntas que decíamos era que yo creo que el futuro, o bueno, el presente de la profesión está en eso, ¿no? En nosotros está en, sí, es verdad que la acción es importante, pero dejar escrito, dejar un legado para que la profesión empiece a ser lo que debe ser, yo creo. En una jornada que estuve en Barcelona el año pasado, a este respecto, un compañero de Valencia decía joder, que no escriban nuestra historia, que no escriban, que no sean otros profesionales los que escriban sobre lo que hacemos, sino que seamos nosotras mismas, ¿no? Pues un poco, creo que lo añado a lo que tú estás diciendo, pero sí, por supuesto. Que no sean los psicólogos, pero es que la próxima vez, que tampoco, luego aquí yo diría que personalmente tampoco me parece que un psicólogo o un sociólogo pueda dar su opinión sobre el trabajo que hacemos, pero bueno, es tu opinión, pero creo que nosotros tenemos que ser los protagonistas en la acción, en el trabajo y por supuesto también en lo que va, en lo que dices, ¿no? En lo que se va quedando aquí para que todo el mundo vaya leyendo. Entonces, bueno, pues ahí. Es que lo que acaba de decir es muy importante, tanto uno, o sea, lo refleja también el propio prólogo segundo Moyano, que el segundo no es un cualquiera. Ya, no. Director del grado de la UOC de Barcelona, dice, para que nos hagamos una. Iniciativas como la de este libro, sostenidas en la invitación a escribir, apuntan a nuevos rumbos, operan como estímulo y aliciente, incentivo para abrir el panorama de las diferentes miradas sobre las prácticas de la educación social. Es un síntoma de madurez profesional, pero sobre todo es un acto de responsabilidad, de transmisión y de oportunidad para el intercambio. Me parece que... Luego yo sí añadiría, y esto, hay veces que, bueno, nos lo vamos a apuntar como mérito, nos vamos a hacer flores, así es. Quiero decir, lo que se había escrito normalmente al respecto de educación social, creo que también lo hemos comentado al principio, ha tenido siempre un tono muy académico, muy científico, que tiene que estar, ojo, o sea, sin lugar a dudas, es decir, esto tiene que tener una base y un respaldo científico, unos estudios, o sea, tal. Yo creo que el mérito quizá que nosotros hemos apuntado es el poder transmitir y poder hablar de educación social y poder reflexionar sobre educación social haciéndolo en un tono muy diferente, muy alejado. Estas historias tienen un tono muy literario, como decías. Los artículos del post tienen un tono, algunos tienen un carácter más personal, otros tienen un carácter más estrictamente informativo, otros tienen un carácter muy técnico. También es verdad que lo reconocemos, que igual nos hemos ido tecnificando también por momentos. Pero bueno, creo que eso a veces facilita. Yo, según mis edades, ahora igual puedo leer algo, pero igual cuando tenía vuestra edad también planteas un tocho el paradigma psicocientífico de la mierda. Leo el título y no lo leo. Lo siento. No, lo admito, es así. Pero ahora igual cojo algo de eso y lo leo con mucho interés. Pero bueno, entonces, quizá el hacer accesible, ¿no? El profundizar hacia la literatura de una profesión de una manera accesible creo que es importante, y en ese sentido igual sí que, no sé, pues casualmente o por lo que sea, o porque las herramientas nos llevaron a ello, pero ahí sí que hay una clave de quizá también porque hemos tenido una cierta repercusión, o tampoco esto, pero... Bueno, yo quería deciros que, bueno, os llevo siguiendo un mogollón de tiempo, soy gallega y... No. Y os seguí un mogollón al principio, bueno, cuando empecé la carrera, en primero, después ya por saturación. Estamos en Orense. Ah, bueno, yo soy de Santiago.
Y bueno, que la labor de difusión y divulgación de la profesión lo conseguís en Galicia, en la Universidad de Santiago, y que bueno, que a mí la verdad es que me hace ilusión que vinierais, porque os sigo desde hace bastante tiempo y dije yo, hostia, mira qué fuerte. Muchas gracias. Nada. Somos más guapos en natural. Muchas gracias, de verdad. No sé, quiero decir que al final es algo... ¿Veis por qué tenemos a esto? Es algo que se agradece, que yo que sé, cuesta como escucharlo, es como raro, pero de verdad, muchas gracias. Alicia, estuvimos, por cierto, en diciembre en Coruña, un recuerdo yo de esa. Pues luego salimos por la noche y nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos muy bien, muy bien. ¡Wow! Qué bueno, el Garufa. Fantástico. Qué garito. Bueno, gracias, sí, de verdad. Algunos chicos que hoy estamos hoy, pues, algo tendréis que decir. Hoy somos casi mayoría, claro. Bueno, casi, ¿eh? ¿Vosotros sois todos mayoría chicos? Es Sí. curioso que las clases son mayoría chicas, pero después, como siempre, bueno. Pues sí. Es una reflexión que hemos hecho miles de veces. Educablog lo compramos 3 personas, pero éramos 4. Y la cuarta era Merche, una chica, desgraciadamente falleció. En 2008, el libro va dedicado a ella, ese también va dedicado a ella. De hecho, en sus historias hay un... Sí, el fragmento final. El fragmento final es de ella, de un post que escribió en el blog. Lo he perdido, que es muy, muy significativo, porque ya ves tú, ¿no? Sí, una de las fundadoras de Educablog. Otra vez la realidad, decía Merche, otra vez la realidad en estado puro. Qué puñetera es la vida a veces, joder. No sé si es una historia de amor, lo que está claro es que es una historia, con mayúsculas, que merece ser relatada aquí. Nos pareció fantástico ese fragmento para ilustrar este libro, ¿no? Y claro, encima ese es un guiño a ella, pues fantástico, mejor que mejor. Pero sí, desgraciadamente la parte femenina pues nos dejó y bueno, pero sí estaba ella. Pero de todas formas es una reflexión que hacemos muchas veces, ya no solo en Educablog concretamente, a nivel de lo que es... Yo, por ejemplo, en la empresa para la que trabajo, por ejemplo, aparte de nuestro trabajo diario, luego tenemos como comisiones de trabajo más directamente vinculadas a la entidad, ¿no? Entonces yo participo en la de la web de la empresa o de la entidad. Y la mayoría somos todos tíos. Bueno, que la mayoría. Lo formamos 5 personas, 4 chicos y una chica. Entonces, el 80% de la empresa sois chicas, son chicas. Y yo, pero ¿por qué somos aquí la mayoría tíos? O sea, ¿qué pasa? La relación, yo no lo sé, es algo a investigar, una tesis o algo, pero ¿cuál es la relación? Yo creo que hay una brecha digital de género. Lo digo de verdad, no sé, no he hecho un estudio para basarlo, pero es verdad. O sea, no sé. Y es verdad que Educablog pues lo componemos 4 tíos en una profesión muy feminizada. Ahora lo componemos 11.200 personas en Facebook y 4.500 en Twitter. Bueno, también. Muy bien. Pero bueno, sí, la conclusión está. Yo daros, pues, como agradecer, ¿no? Lo hacéis tan... Deciréis al final la responsabilidad de hacerlo formal, quiero decir. Se hace de una manera en la que ya lo puedes hacer en un tiempo libre, puedes comentarlo para desahogarte, puedes echar un vistazo para informarte, pero ya no es tan... Al final en educación social yo lo que puedo ver es que sí, estás en calle, estás actuando, bueno, según el ámbito estás trabajando. Yo, por ejemplo, estoy en justicia y viéndolo así veo que al final es muy formal, ¿no? Está todo tan cuadrado, tal, y esto te hace, pues yo qué sé, más desahogado, más hacerlo más normal. Y eso se agradece. Gracias. La clave yo creo que decíamos antes un poquito. Hace 2 años vino uno de nuestros protagonistas, Enrique Martínez Pereira, un padre de la pedagogía en España, vino aquí a Encarnatus, a una de las áreas, y él habla mucho, él defiende mucho la teoría negacionista, ¿no? Justo va muy en contra la protocolarización de la profesión, cómo la justicia ha ido envolviendo a nuestra profesión y haciéndola mucho más directiva, mucho más jerarquizada, quizás incluso pervirtiendo nuestra razón de ser y reincidiendo en el control social que antes mencionábamos, y le devolvíamos una cuestión que yo creo que es vital, y si cada uno de nosotros en nuestras pequeñas islitas la fuéramos percibiendo, pues puede que vaya dejando pozo, y es, ¿por qué no el educador social hace también pedagogía comunitaria, participativa en los proyectos donde allá se vaya a desarrollar?
Pues en justicia juvenil, obviamente, tú vas a ir donde la fiscal con la que estás tratando de vida abierta, o con los profesionales, o con los compañeros tuyos, que está todo súper protocolizado, gobierno vasco, justicia, fiscalía de menores, tal. Está todo tan que dices, oh, es que yo solo contra el sistema no puedo. Pero en esos encuentros luego multidisciplinares que hayan y que se generen, yo creo que nosotros sí debemos dejar nosotros en nuestro momento de autenticidad, nuestra píldora. Oiga, pues no sé, con fundamento, con criterio y con discurso. Y poco a poco, de alguna manera, hacer también pedagogía en esos ámbitos. Y hacer pedagogía en la justicia es muy difícil, porque es que la justicia tiene, pues como el ejército, tiene una estructura ya como muy lineal. Pero si les devolvemos, pues igual hay algún soplo, igual hay alguna intervención que se le da otro enfoque o otro carácter. Creo que la justicia que estamos viviendo ahora, por lo menos en menores, es muy distinta a la de hace 20 o 30 años. Muy distinta. Hay medidas abiertas, hay libertad vigilada, hay cosas impensables que de alguna manera tienen un componente más reinsertador y pedagógico, ¿no? Ya creo que ese tipo de cositas, aportar nuestra perspectiva y nuestro grano, pueden ayudar a ello. Vamos a ir cerrando. A mí se me ocurre que un buen cierre puede hacer, bueno, primero un aplauso. Por supuesto. Tenéis palo.